grabar. Muy bien, entonces lo que vamos a repasar son fórmulas con las que tenemos que, tenemos que aplicar, ¿verdad? Para saber ciertas cosillas de geometría básica, ¿ok? Lo que son puntos, rectas y planos. Pero en 3D, y ya metiendo el factor de que tenemos coordenadas para los puntos y que sabemos cómo operan los vectores entre sí. Entonces, por ejemplo, nos pueden pedir la ecuación de una recta. Entonces, en geometría nosotros sabíamos que dados dos puntos existe una única recta que contiene a dos puntos. Entonces, me pueden dar dos puntos, determinar la ecuación de la recta. Que los contiene. Entonces, tengo un chancecito porque ocupo mucho espacio hoy. Entonces, simbología geométrica que nos pueden dar y que debemos de conocer es, por ejemplo, que nos digan P mayúscula, está en L en cursiva. Aquí lo que dice es que P es un punto que pertenece a la recta, Q es un punto que pertenece a la recta. Entonces, que uno determine la ecuación, ¿verdad? La ecuación y pueden decirte de L, que así se llama la recta, o te pueden decir que de la recta PQ o QP, pero recta, recta se escribe con flecha a ambos lados, ¿verdad? Entonces, un ejemplo más grande. Con dos puntos no hay mucha complicación, ¿está bien? Les pueden dar el punto A y, bueno, que tenga negativos, que alguna coordenada sea racional, o sea, que no sea entera, digamos, una fracción o algo así. Eso es lo que tal vez más nos puede incomodar, pero no es algo difícil, ¿está bien? Obtener alguna de las ecuaciones de la recta. Entonces, digamos que me dan A y B. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular un vector de la recta. Puede ser AB o puede ser BA, no importa, cualquiera de los dos me sirve como vector director de la recta, se dice. Es el que me indica la dirección de la recta. Aquí voy a hacer B menos A. Y pues sí, tal vez sea un poquito tedioso. A B le quito A, entonces sería, yo lo paso a decimales, por ejemplo, puedo hacerlo menos 2.5, le quito menos 3. Ahí está el jueguito con los menos, ¿verdad? Hay que tener cuidado. A 3 medios es 1.5. Le quito 2 y a 0 le quito 1. Puedo hacer esas operaciones de una vez en la calculadora, por ejemplo, y poner el resultado de una vez. Entonces, menos menos pasa más. Me quedaría 0.5. A un medio le quito 2, me quedaría menos 0.5 y el otro sería menos 1. Entonces, para la gente que lo maneja mucho en decimales es así, o bien podemos poner, esto es un medio, 0.5 es un medio, menos un medio y menos 1. ¿Ves? Entonces, este es un vector, aunque se ve como los puntos igual, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí. Entonces, esas son las coordenadas del vector y lo único que necesitamos es otro, o sea, un punto en la recta, que puede ser A o puede ser B. Yo aquí por comodidad voy a poner un punto, voy a usar A, menos 3, 2, 1, y el vector que acabamos de sacar, que es el vector director, un medio, menos un medio y menos 1. Entonces, la ecuación de la recta es de esta forma. Podremos decir que la recta es el conjunto de puntos X en R3, ¿verdad? Donde eh, podemos poner X o podemos poner X, Y, Z, que se entienda de una vez X, Y, Z. Cualquiera de las dos.
Aquí vamos a poner X, que es de la forma, X es el resultado de hacer A más T veces V. A más T por V. O sea, un punto más T, que es el parámetro, por el vector, con T en R. ¿Ves? Entonces se escribe como un conjunto porque sí, de hecho la recta es un conjunto de puntos. ¿Ves? Entonces aquí puede decir X o puede decir XYZ también. O sea, es otra forma en que lo podemos escribir, XYZ. Y esa es una forma de escribirlo, ¿verdad? Estamos hablando ahí de escribirlo en términos del vector y un punto. Profe, y si yo hubiera puesto B, ¿está malo? No está bueno. Por aquí arriba está B. Aquí era menos 5 medios, 3 medios y 0. Yo pude haber puesto en vez de B, en vez de A, poner a B aquí, ¿verdad? Poner a B. Porque lo que ocupo es un punto más T veces el vector. Y para la gente que hizo el vector en la dirección opuesta, o sea, en vez de AB, BA, pues te da el mismo resultado, pero con signos diferentes. Te hubiera dado menos un medio, 1, ¿okay? Con todos los signos cambiados. Porque es el mismo vector, solo que el opuesto que va en la dirección contraria, en el sentido contrario. ¿Ves? Pues bien, eso es sencillo, digamos, y están las otras formas de escribir la recta, que son otras de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí, vamos a bajar un poquito, está la otra forma, digamos que esta es la primera, la ecuación vectorial. Está la ecuación donde yo pongo unas llaves y explico quién es X, quién es Y y quién es Z, en términos del punto, el parámetro y el vector. Entonces, si yo me fijo, X es el primer componente, que sería combinar menos 3 más T veces un medio. ¿Okay? Que sería la primer componente. Entonces uno pone normalmente así, la T de último, ¿verdad? Número más número por T. Aquí número más número por T. Pongo más porque traigo el formato en la cabeza, ¿verdad? Puede ser más menos es un menos. Acá sería 1 eh, más menos 1 por T. ¿Ok? Estos más a veces, o sea, no aparecen si uno tiene que hacer algo en un ejercicio, pero siempre recordar, así puede aparecer, ¿no? A 2 le quito un medio por T, o a 1 le quito 1T. Pero recordar que este signo es del número, ¿verdad? Que es importante que cuando vayamos a hacer alguna identificación aquí, si me dan una ecuación de la recta, yo identificar las partes de el vector y el punto de la recta, ¿verdad? Esta es una forma de escribirlo y es muy importante saber identificar. Siempre, siempre, lo que está aquí solito, sin la letra T, eso es del punto, ¿ok? Esos forman las coordenadas del punto que está en la recta. De fijo, menos 3, 2, 1 es un punto que está en la recta. Y estos de acá, los que están multiplicando a t, son los componentes del vector director. ¿Ves? Porque muchas veces tenemos que identificar en la información que nos dan. Y por último, si yo despejo t, pasando los números de sumar a restar y el que está multiplicando a t, mandarlo a dividir, pues tengo otra representación de la recta. Entonces, uno dice, por ejemplo, aquí uno dice L, dos puntos, y pone que es esas llaves, y aquí uno dice L está dada por, ¿ves? No pone un igual, sino que pone dos puntos, como para decir, L está dado por la siguiente relación. Entonces, aquí sería X más 3, porque 3 pasaría a sumar, y un medio pasa a dividir, ¿verdad? Ahora, el otro sería Y, 2 pasa a restar, y un medio negativo pasa a dividir. Cuando yo despejo de multiplicar a dividir, no cambio el signo, solo muevo ese número, ¿verdad? De factor a divisor. Y la otra es z menos 1 entre menos 1. Entonces, está bien, uno cuando escribe un ejercicio de desarrollo, uno lo escribe así, está bien. De igual modo, identificamos el punto que contiene la recta y el vector director de la recta, teniendo en cuenta lo siguiente. Ponga mucha atención. Acá, como fórmula, a uno le dicen es x menos
menos x0. Ese menos es porque yo pasé, le cambié el signo al elemento que estaba en la ecuación, ¿cierto? Aquí era menos 3, donde paso es más 3. Entonces le cambio el signo, eso quiere decir aquí que x menos, y el número que vos apartes de ese signo menos, es el número que corresponde al punto. Entonces, siempre arriba y menos y0, z menos z0, y dividiendo se ve el vector. Entonces el vector, el componente 1, el 2 y el componente 3, ¿verdad? Siempre vas a identificar eso. Entonces, esta ecuación, si a mí me la dieran en un ejercicio, no me la ponen así tan nítida, ¿verdad? A veces encontramos lo siguiente, esta ecuación, a veces nos cuesta identificar los elementos de la recta porque nos la dan así. Por ejemplo, nos ponen 2 por x más 3, ¿verdad? Porque 2 multiplicando es lo mismo que un medio dividiendo. Y eso son cosas numéricas. Acá, lo mismo. Un menos 2 sería 2 por 2 menos y. Dice, profe, pero ¿por qué? Aquí esto está en desorden y el 2 está multiplicando. ¿Ok? Entonces, esto que está en desorden, que la variable está de segundo con signo negativo, si yo saco un menos a factor común, empiezo a ver en el orden que yo debo organizar las cosas. La y es de la variable y el número que quede es el elemento que es parte del punto. Y, por ejemplo, la última, esa siempre, ¿verdad? Nos ponen 1 menos z. O si usted dice, profe, pero no tienen nada que ver con el formato, ¿dónde están las cosas que van dividiendo? Entonces, cuando nos dan una ecuación así, por ejemplo, yo les pondría de una vez 2x más 6, 4 menos 2y y 1 menos z. Así. A ver si lo logro arrastrar. Borrando algo, no sé si es ahí hay un punto, creo, bueno. Voy a tratar de seleccionar. Enlazar estos. Y moverlos un poquito para arriba. Ahí está. Entonces, en un ejercicio vos te dan esto y vos decís, ¿cómo identifico cómo esto es una recta? Entonces, a vos te toca hacer el proceso que yo acabo de hacer al frente de ustedes. Sacar lo que haya de factor común para que las variables queden solitas. ¿Ok? Y sacar signo negativo si es que yo quiero darle vuelta a cambiarle el signo a la variable, ¿verdad? Z tiene que estar positiva. Entonces, saco el menos. ¿Ves? Estos son truquitos ya para representar en la forma que yo pueda identificar las partes de la recta. Un 2 multiplicando, entonces les acabo de decir que es un medio dividiendo. Y aquí es donde a veces uno se pega mucho, no porque no entienda la recta, aquí hay que sacar un menos. Vamos a sacar el menos de una vez. Y entonces queda más y menos. Ahí está. No porque no entendamos la recta, sino porque no esperamos ese jueguito con los números. ¿Ves? Aquí entonces había que sacar un menos para que me quedara y positiva y 2 se afecta, queda negativo. Aquí ya lo escribí en orden, y positiva adelante, el 2 después, negativo. Y acá está el menos 2 multiplicando, es un medio dividiendo. Entonces ya aquí usted puede identificar, porque si te dan una ecuación que se ve como complicada de entender, es porque vas a ocupar el punto o el vector de esa recta. Entonces, tenés que gastar un par de pasos en identificar, en acomodar las cosas bien para ver el vector. Por ejemplo, aquí el vector es lo que esté dividiendo, o sea, un 2 multiplicando no. Tenés que reescribir las cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando nos ponen fracciones, verdad? Aquí, con el signo al revés, si la ecuación dice x más 3, es menos 3, lo que es parte del punto. Menos 3, 2 y 1. ¿Cierto? Entonces, que no nos cueste, ¿verdad? Que no nos cueste por algo que es meramente numérico y de reescribir las cosas, nada más. Factor común, escribir un factor como su inverso dividiendo y ya se ve el esquema. Podemos identificar en la ecuación
que es la que nos dan, o que debemos de conocer nosotros. Ahí yo les dejo libre que si encuentran en otro libro otra representación que entiendan mejor, pues bien, esta es la que es, digamos, se me acaba de ocurrir o se usa mucho, donde X0, Y0, Z0 es el punto, ABC es el vector las coordenadas del vector, o V1, V2, V3. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Dados dos puntos, encontrar la ecuación. Y esas son las tres posibles ecuaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Espérese para ver cuál iba a ser. Iba a ser uno de que las rectas eran ortogonales. Bueno, no, aquí para repasar determinantes. Otro ejemplo. Me dan el punto 1 menos 3, 0. Este punto pertenece a la recta. ¿Ok? Y la recta es paralela al vector U cruz V. Ya les voy a dar U y les voy a dar V. Esto significa L es paralela al vector U cruz V. ¿Se entiende hasta ahí lo que dice? Entonces, geométricamente lo que tenemos es una recta en el espacio y tenemos un vector que es paralelo a ella. Entonces, ese vector es el resultado de hacer un producto cruz. Si son paralelos, quiere decir que son la misma guía, tienen la misma dirección exactamente. Y entonces él me sirve como vector director de la recta, el que dirige la recta. Entonces yo lo voy a usar. Esto es un pretexto para calcular un determinante antes y ejercitar ese tema, ¿ok? Recuerden que determinantes tienen que entrar en este examen. Una forma de incluirlos de esta manera. Este examen queda muy calculero, todo lo que es determinantes, todo lo que es geometría, porque ya es más abstracto un poquito lo de espacios vectoriales. ¿Ves? Entonces, lo de siempre, ocupamos un punto, que en este caso se llama P, y un vector que sería este vector que hay que sacar. Llámale el vector A, si querés. Pero no es necesario ponerle más nombres porque aquí con el proceso vamos a resolverlo. Entonces, yo te voy a dar, ¿verdad? O en el ejercicio te tienen que dar U y uno a veces no complica las cosas, salvo con fracciones, o sea, con raíces no es necesario, se mantiene una expresión muy tediosa. Normalmente fracciones, como para el truquillo que hablamos anteriormente, pero lo que más jugamos es con los signos negativos y positivos, ¿verdad? Ahí está. Entonces te dan punto, en este caso dos vectores, pero con ellos sacas producto cruz. Entonces, geométricamente, por ahí tenés que imaginarte que los dos vectores, ¿verdad? U y V, y el producto cruz es perpendicular a ellos dos. Entonces la recta, como va dirigida así igual, la recta es perpendicular a U y a V también. ¿No? Forma ángulo de 90 con ellos, digamos, sus direcciones son ortogonales. Bueno, empezamos en este caso por un producto cruz. No es el centro de atención de lo de geometría, pero bueno. Vamos a hacer 6,0 menos J. Ahí este más es que se me va, pongo más automáticamente y después recuerdo que es más, menos, más, ¿verdad? Acá sería el 1 por 0, le quito 2 por 2. Siempre esto, ¿verdad? Siempre menos y menos. Hay que esperarse eso. Y el último es este con este, sería 1 por 0, le quito menos 2. Si le quito menos 2 es 2. Positivo. Entonces te queda
Un vector que sería 0, ahora sí, menos menos pasa más. Vamos, yo a veces le pongo más, sobre todo porque les estoy explicando y como evidencia de que yo tome en cuenta que menos menos pasa más, que no es que me lo brinqué. Cuando yo reviso de nuevo el ejercicio, digamos, para entregarlo, para el examen y demás, entonces yo veo que no me equivoqué en los signos, ¿verdad? Lo hago evidente. Y en este también era más 2. Pero bueno, ya aquí 0, 4, 2, ¿verdad? No ocupamos esos signos. Este es el vector que me dirige a la recta. ¿Dudas hasta aquí de los conceptos? Vamos a llamarle a... Yo tengo que hablar mucho más antes de darles clases a ustedes porque donde ya hablo un poquito me pego. 3, 1 menos 13. Ahí está, ¿no? Punto, el vector. Bueno, entonces aquí la respuesta sería, no hay que hacer nada, ¿verdad? Vector. No le pongo V porque ya en el texto me decían que alguien se llamaba V, entonces como para no repetir, ¿está? Esto lo escribí, no era ni necesario, ¿no? Nada más es escribir la ecuación de la recta. Si me dicen que en específico escriba una de las ecuaciones de la recta, pues escribo esa, ¿verdad? Aquí yo escribiría, por ejemplo, porque me gusta mucho, x es igual punto más eh, vector por t, ¿verdad? X sería x más la x de aquí por t. La y es la segunda del punto más la segunda del vector por t. Y aquí lo único que se pueden confundir es que cambien la posición del vector con el punto y que sea un error, ¿verdad? Yo pongo acá que t en r, esta me gusta mucho. Y si ustedes quisieran escribirlo simétrico, y vamos a poner un asterisco así importante, está el abusar de la simbología, que a veces no recuerdo dónde, sinceramente, pero yo sé que yo lo he visto escrito, tal vez en algún texto, y a uno no le gusta así escrito, ¿verdad? Sería eh, pasar el número a restar y el número que está multiplicando a t, mandarlo a dividir, ¿cierto? Entonces sería escribir, ahí me perdonan por escribirlo así, x menos 1 entre 0, ¿verdad? Nada que ver, ¿cierto? Pero en algún lugar yo lo he visto escrito, entonces yo les digo que, bueno, si me escribieran así, tal vez en algún libro como muy viejo en el que, no sé, como que les diera igual representar así. Si vos lo representas o lo ves en un libro así, quiere decir que te están mostrando la recta para que tal vez uses el vector director y vos veas que es 0, 4, 2. Uno no escribe dividiendo por 0, ¿cierto? Entonces, esta es una forma no formal, digamos, no, como que no es correcto matemáticamente escribirlo así, está bien, forzar a representarlo de manera simétrica así. Lo que sería correcto, digamos, esta es, ¿verdad? Esta no me gusta mucho. La que sí sería una representación correcta sería escribir simétrico lo que se puede, que es la que tiene el 4 y la que tiene el 2, la y y la z. Entonces yo puedo escribir y más 3 entre 4, z menos 0 entre 2, y aparte poner una coma. Vea que se los estoy diciendo desde ya. En prácticas, tal vez yo no me fijo si se equivocaron ahí. En exámenes uno se fija, porque ya uno le revisa detalladamente a cada uno y tal vez no leen bien esta parte. Ojo, está simétrico lo que se puede, se pone una coma y se pone la expresión de acá, que aquí lo que dice es que x igual 1, ¿verdad? 0 por t da 0. Ahí dice x igual 1. Entonces se escribe aquí. ¿Me doy a entender? Esta sí está bien,
Eso es como para hacer un meme, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el que sale en el meme, Milos? Es un cantante, ¿no? Como Drake o algo así, no, estoy perdida. ¿Sí me entienden? El que hace como, no, así no, así sí, ¿ves? Como esta no, pero si la ves en un libro, de ahí la entendés, ¿verdad? Ustedes así es como tienen que escribir y, les repito, aquí uno se equivoca mucho, como que no ve esa comita y entonces escribe mal, ¿ok? Entonces ese detalle ahí con interpretar eh, ecuaciones de rectas, tener cuidado. Vamos con otro. Vamos a hacerles preguntas para que participen un poquitito. De rectas. Solo identifique, quiero que identifiquen vector y punto, porque digamos que esto viene en un ejercicio grande y yo ocupo que el vector de una recta y el de otro comprobar tal cosa. ¿Ok? Entonces me dan una recta. Entonces esta recta está dada por esta ecuación. Es una ecuación simétrica. Entonces decime el punto. Vayan pensando. Y decime la ecuación del vector. ¿A alguien ahí se le ocurre? ¿Qué pasa si no? Esta Z no tiene nada. ¿Qué le ponemos? O X no tiene nada a la par, ¿verdad? Cero. Ok, ponemos 0. Entonces, yo aquí pongamos que más 0. ¿Ok? Pero yo ocupo algo escrito debajo. ¿Qué ponemos debajo? Entonces, así. Porque, bueno, X también voy a ponerle aquí más 0. ¿Qué va aquí? Aquí es importante. Un 1, tal vez, profe. Un 1. Sí. Correcto, un 1. Ah, eso. Uno cree que es cualquier cosa, pero como uno está si yo les digo es porque lo he visto en ejercicios, ¿verdad? Ya sé que los tengo aburridos con eso, pero se les fija en la cabeza porque cuando uno aprende algo nuevo, a veces hay fijación de solo una información y de otra no. Entonces la gente se queda, se agrega 0. Entonces vos tenés que resumir eso como en fichas, en hojas o en algo, o en los ejercicios, requete subrayarle y decir sí, pero debajo es un 1. ¿Ven? Es muy importante. Abajo se completa poniendo un 1 porque es por división y arriba se completa agregando ceros. Yo no agrego un 0 abajo. Si lo digo es porque he visto como un error, ¿verdad? Entonces ya saben, cuando es x más 0 o menos 0, es 0, ¿no? 0 punto. El punto sería este. Pregunto. ¿Qué opinan? Sí. Sí. Y el vector sería esto. Sería 2 menos 1. ¿Alguien que opine diferente? Hay un pequeño error ahí en lo que escribí. El número de arriba no va negativo. Entonces, ¿Y por qué? Sí, es cierto la fórmula. porque era como la vez pasada
que estaba haciendo una ecuación y le cambiaba, o sea, el número tenía que ser con el signo opuesto al que tenía ahí. Correcto, correcto. La fórmula ustedes la tienen que resumir o escribirlo en los ejercicios, por lo menos hasta que la sepan manipular bien. Y la ecuación es y menos y0. Entonces a vos te toca ver aquí como menos, menos. ¿Ok? Un menos de fórmula y el 1 que tenga un menos. ¿Ves? Entonces, esto no es un ejercicio todo desarrollado, pero es lo que uno ocupa eh, hacer en muchos, muchos ejercicios y donde uno mete las patas, ¿verdad? Había una ecuación de... Ok, vamos a hablar un poquito lo geométrico. Voy a hacer aquí una rayita. Vean, la suma de vectores, ¿cierto? Cuando uno lo ve en geometría, eh, uno lo ve, por decir así, este es A, este es el vector B. Entonces, A inicia y tiene fin, se dibuja al vector B que inicia donde termina A, hasta donde tiene fin, ¿ok? Y si yo represento geométricamente a los vectores así, la suma es inicio y fin. Entonces sería inicio con el fin. Conectar el inicio con el fin de esos dos vectores que yo acomodé. ¿Ok? Así. Esto geométricamente tal vez uno no profundiza, pero es donde uno conecta lo geométrico con la parte algebraica. Está bien. Cuando a mí me dicen que la ecuación de la recta es esa ecuación, es porque la recta tiene aquí un punto eh, P y el vector, digamos, que se dirige hacia este lado, V, tiene un tamaño, ¿está bien? Entonces yo digo, todos los puntos X en esto, digamos que el punto X aquí, vamos a ponerlo en rojo. El punto X, aquí es arbitrario, es decir, cualquier punto X en la recta eh, cumple lo siguiente, o sea, el vector que yo formo, si quieren lo vemos, a ver, XP sería así, digamos, XP, P menos X, sería PX, vamos a hacerlo así, PX. Así, ¿ok? Todo punto que yo dibuje en la recta, si yo analizo el vector de P a X, es un vector nuevo, digamos, él se llama W, pero él es familia de V, es paralelo, digamos, ¿ok? Es múltiplo de él, o sea, V, si lo multiplico por una constante negativa, me da en la otra dirección, ¿verdad? Sí, digamos que lo puedo dibujar aquí, a menos V. Y aumentándolo de tamaño o modificándolo, tengo a W. Entonces, realmente, para ahorrar un poquito, en geometría, digamos, de ahí viene la explicación, no es necesario entenderlo de memoria, pero sería lo ideal, ¿no? Digamos, no es necesario para pasar el curso, eso es lo que voy. Tenés que Px es un vector que es una constante por V. Geométricamente, de ahí viene la ecuación de la recta, ¿ves? Creo que le iba a escribir como con vectores desde el origen, pero mejor no, es como más complicado con esto. Es mejor verlo así, tal vez. ¿Y qué es el vector Px? Es la coordenada del punto X, quitarle la coordenada del punto P. Y eso sería T por V. Y de ahí es que viene que los puntos X son los que se obtienen a partir de P, o sea, mando a sumar, ¿verdad? Más T veces V. Porque uno dice, ¿cómo sumo un punto con un vector? Bueno, porque se dejan, ¿verdad? Porque tienen como la misma cantidad de componentes.
esta es la forma de escribirlo. Si lo vemos con esto, sería como pintarlo desde el origen. El origen es 0 y escribir 0x, xp y escribir la suma y tal vez un poquillo más ahí de pasos que no viene al caso. Está bien, iba a explicarlo con esto, pero me arrepentí. De aquí es que viene la ecuación. Entonces yo siento como que cumplí con explicarles dónde viene, pero en sí nosotros en geometría lo que usamos es la fórmula, ¿verdad? Interpretar la ecuación de la recta o construir ecuaciones de rectas. Y esa es la parte geométrica de dónde viene. Otra cosa geométrica que iba a decir, pensando en 3D. Los planos, ¿verdad? Los planos que veíamos en geometría son figuras como una hoja de papel rígida, como una lámina de acero, pensémoslo así. Y los planos, ¿qué pasa si se intersecan, verdad? Veámoslo aquí. Este es un plano y voy a dibujar un plano que lo interseca. Voy a tratar de dibujarlo así. Como es una cosa abstracta, ¿verdad? Tal vez aquí lo hago para allá, lo hago para acá. Lo dibujamos como con rectángulos, ¿verdad? Y los hacemos así inclinados para que se vea como en profundidad el dibujo. Así, ¿verdad? Como que esta esquina está allá en el fondo, allá así. Y estas están más adelante, esta esquina está más allá en el fondo. Entonces, imagínate dos planos. En el colegio tal vez veíamos que los planos pueden ser paralelos, perpendiculares. Estos dos se intersecan. Ahorita no me interesa en qué ángulo se intersecan para nada. Pero si dos planos se intersecan, ¿en qué figura se intersecan? ¿Cómo es su intersección? Es un conjunto de puntos que están alineados. ¿Ves? Entonces, aquí dibujamos los planos como rectangulitos, pero si los imaginamos que cada vez son más grandes y más grandes, o sea, me imagino esto cada vez más grande aquí, igual, entonces esto se extiende, ¿no? Ahí perdonen porque ya me quedó horrible, ¿verdad? Se extiende la recta, se ve que es una recta, la intersección. Se me pone a, está borrando, ya está. Entonces, si a mí me hablan de dos planos, los planos es con letras griegas, podríamos usar pi, que es más fácil, pi1 y pi2. Y me dicen, la intersección de dos planos que se intersecan, solo que los dos planos sean iguales para que se intersequen en todo ellos, ¿verdad? Pero si no es así, que son los casos interesantes, que uno les pone es intersección de dos planos, se da una recta. Entonces, a mí a veces me pueden decir, encuentre la ecuación de la recta donde se intersecan estos dos planos. Ejemplo. Esto es de recta como intersección. De dos planos. Voy a poner un ejemplo. Solo uno. Ando aquí, pero ustedes pueden encontrar ahí más. Y te dan la información así. Hallemos la ecuación. Porque las cosas empiezan a aparecer y ahí nos puede dar como miedillo si estamos interpretando bien las cosas. ¿Verdad? Vean qué trampa. Tal vez si yo estoy hablando de rectas en el texto de la pregunta, ustedes van a pensar, ah, es la ecuación que pone la profe, ¿no? Es esta que está aquí arriba de la chance, que tiene una llave como esta y la T que se hizo. Entonces ya te quedas patinando ahí. No es eso lo que estás haciendo. Es que te están dando en el ejercicio, pongámosle un texto a esto, pongamos que halle la ecuación de la recta que es intersección de los planos y viene eso. Digamos así. Esto que te están dando aquí es una recta. Ella es la intersección de dos planos. Entonces,
este es un plano y este es el otro. Entonces ya vamos introduciéndonos al mundo de los planos, ¿está bien? No sabemos nada de planos, nos dicen que esa es la intersección. Esto es un sistema de ecuaciones, que es de los primeros temas que vemos en el curso. Y entonces, si yo resuelvo ese sistema, encuentro la ecuación de la recta. ¿Ok? Recuerden, la recta tenía un parámetro t, entonces este es un sistema donde las incógnitas son x, y, z, es de 3 variables, tiene 2 ecuaciones, va a tener un parámetro, ¿verdad? Si me dicen, ve a ver si esos dos planos se intersecan, puede que sea un sistema sin solución, ¿verdad? Que sean dos planos que no tienen solución. En este caso, sí vamos a asumir que tiene solución porque yo les estoy diciendo, ¿verdad? Que encuentres la recta, la intersección de esos dos planos, ¿verdad? Si se fijan, tal vez este o lo resolvemos o lo hacemos algo muy sencillo. Este tal vez podemos resolverlo rápido. Vean. Ahí dice x menos y vale 0. Y dice y más z vale 2. Entonces es la flecha. Yo voy a escribir mejor x es y. Entonces me queda x en términos de y. Z vale 2 menos y. Despejo las variables y que al otro lado quede en términos de números y de una de las variables, la misma. O sea, ahí sería y. Entonces, si se fijan aquí, esto es como decir de que no está, pero ahí y vale y, ¿cierto? A mí sí me gusta escribirlo, rellenarlo, y entonces digo, bueno, esta es la ecuación, x vale y vale y, z vale 2 menos y, entonces ahora ponemos que esto es una ecuación donde hay un parámetro, y el parámetro es la y, entonces y vale t, puede tomar cualquier valor real, x sería ese mismo valor y z sería 2 menos ese valor. ¿Ves? En este no había que resolver el sistema de manera eh, reducción gaussiana o nada, ¿verdad? No había que hacer mucha cosa porque estaba sencillo por el juego de las variables. Había 2 variables en cada línea. Aquí a mí me pueden decir un punto en la recta entonces, ¿verdad? Aquí como extra. Decime un punto en la recta. Ok, entonces, por ejemplo, yo puedo reescribir las ecuaciones rellenando con ceros y con unos, donde yo ocupo ver la números y entonces ver el mismo formato que les digo. El punto está compuesto por los elementos que están solos, ¿verdad? Sin multiplicar a t. Entonces, x, y, z. Entonces, x, y, z, 0, 0, 2. Ese es el punto. Y el vector sería 1 positivo y menos 1. Esa es una forma muy sencilla de encontrar un punto en la recta. Hay más, la recta tiene infinitos puntos. Y el vector, que sería 1, 1, menos 1. Ese sirve. Si a este vector lo multiplicas por una constante, la que se te ocurra, sirve también como vector director. O divido por cualquier constante. O sea, la dirección es la misma. Y el punto 002 viene dado aquí. Si usted no quería hacer eso, si es un ejercicio que solo dice, bueno, dígame un punto en esa recta, ya tenés esta representación, pues le das un valor a la t. De repente te parece fácil poner que la t vale 1 o que la t vale 3. Yo le pongo t vale 0 normalmente porque es más fácil para hacer operaciones. Y así encontrás un punto. No sé si hasta ahí me di a entender bien. Eh, déjenme buscar otro ejercicio.
Bueno, por el momento ecuaciones de la recta y demás, hasta ahí, y esto que era la recta como intersección de dos planos, pero bueno, ocupamos manipular un poquito más los planos. ¿Ok? Entonces, ecuación del plano. Tal vez lo más sencillo es ver el plano dado un vector perpendicular a todo el plano, que es como si fuese una columna y esto fuese el piso. O sea, esa columna es perpendicular a todos los vectores que yo puedo dibujar en el plano. O sea, cualquier vector que yo dibuje, él es ortogonal a este que está aquí. Por eso él es el vector normal, se dice, ¿verdad? Del plano. Y con un vector y un punto, yo ya tengo para describir bien un plano. Entonces, esa es una forma. ¿Ves? Entonces, por ahí vamos a pintarlo así en negrito. Este vector se le dice n y un punto p cualquiera del plano. Entonces, yo lo que ocupo es un vector ortogonal a todos los puntos del plano. Entonces, lo más sencillo, no sé por qué no encuentro 3 puntos. Vamos a ver la ecuación del plano. Entonces, lo más sencillo es, dado el vector normal, y un punto, perdón, un punto en el plano. Entonces al plano le voy a poner pi, ¿está bien? Si hay una letrilla por ahí en una esquina, es que es el nombre del vector, del plano, perdón, del plano. Entonces a mí me pueden decir, el vector director, vector normal es 1, 0, menos 1. Y contiene al origen. O pasa por el origen, dice. ¿Quién es el origen? Esa palabra, otra vez, es una palabra que significa el punto 000. O le ponen como una O, ¿verdad? Es normal escribirlo así. Entonces, la ecuación es de la siguiente forma. Es muy fácil poner AX más BY más CZ igual D, donde D es el resultado de hacer A por la X del punto que te dan, B por la Y C por la Z. O sea, básicamente lo mismo, pero sustituyendo el punto que te dan del plano. A, B y C es el vector normal. Y si lo ven en un libro, viene con diferentes letras que con otro, pero todas las deben entender, ¿verdad? Si dice N1, N2, N3, es en el vector normal. Entonces, dado un vector y dado el punto, yo puedo montar la ecuación aquí así. Entonces, es una ecuación donde se combina linealmente X, Y, Z. No hay X a la 2, ni Y a la 2, ni Z a la 2. En este caso sería poner, en el ejemplo, tenemos 1, X, 0, Y, menos 1, Z, ¿verdad? Porque este es el vector N, este es el vector. Y lo otro es poner D, es decir, hacer esto mismo, que es como un producto punto, entre el punto y el vector. Entonces sería 1 por la X del punto, 0 por la Y del punto y menos 1 por la Z del punto. ¿Me entienden? Como X, Y, Z, sustituir el punto. El punto, en este caso era este de aquí, 0, 0, 0. Entonces, cuando es 0, 0, 0, esa combinación da 0, ¿verdad? Eso es muy importante de verlo. 1x menos z igual 0. Entonces es x menos z igual 0, la ecuación del plano, ¿verdad? Ponemos flechas. Esta es la ecuación del plano. Vean cómo se comprime un montón en este ejemplo,
que el vector tenía un componente 0 y que el punto que contiene es el origen. Entonces, está el formarlo y mucho más importante es identificar las partes, ¿verdad? Usted me va a identificar quién es N y quién es un punto P del plano y yo te doy la ecuación del plano. Entonces yo te digo, el plano es, y ahí te pongo menos 3x más 2z menos y igual, vamos a ver, de no sé, 9. Vamos a inventar, no sé, hace rato pensé en 9, 9. Dice, profe, ¿de dónde saco tantas cosas? Bueno, hay que buscar el formato número por X, número por Y y número por Z. Y del otro lado del igual, pues, es D. Eso es otro asunto. Yo aquí veo que está desordenado, es X, Y, Z. Una trampa muy burda que no me gusta hacer, pero que puede pasarnos, ¿verdad? No siempre dar por sentado que está ordenado. Menos 3 por X, menos 1 por Y, más 2 por Z, igual 9. Entonces yo vengo y logro identificar menos 3, menos 1 y 2. 2 positivo. Entonces de aquí usted me dice de una vez, ok, el vector es menos 3, menos 1 y 2. No es el único vector que sirve, pero cualquier múltiplo de él funciona. Identifico el que se ve. Y de este 9, ¿cómo me la juego para sacar un punto? Aquí lo que hay que hacer es tener visión, tener mucha imaginación. Yo lo que hago es anular ciertas componentes. Pongan atención aquí porque aquí es donde uno se pega. Por ejemplo, esta es la ecuación. Voy a apuntarla acá. Menos 3x menos y más 2z. Me tiene que dar 9. Yo, por ejemplo, pienso que la y vale 0 y la z vale 0. Para quedarme jugando con este menos 3 por que me dé 9. ¿Entienden? Entonces yo al punto le pongo algunas coordenadas 0 y juego con los números que me quedan. Por ejemplo, yo el menos 3 lo dejé porque sé que 3 por 3 es 9. Entonces, claro, yo digo, si pongo 3 por 3, da menos 9, entonces me falta como un menos. Y aquí yo ocupo que de 0 y de 0. Entonces, un punto, porque el plano tiene infinitos puntos, un punto que se me ocurre es menos 3, 0, 0. Otro punto, vamos a ver si inventamos uno más enredado. Dale valor, por ejemplo, yo le voy a dar de valor 0 y 0. ¿Ok? Entonces, a la ecuación le doy el valor de esas dos variables y despejo y encuentro el otro. Así es, ¿verdad? 0 la X, 0 la Z. Entonces me queda que menos Y tiene que valer 9. O sea, Y vale menos 9. Así como muy despejado. Acá. Este es otro punto. Y puedo sacar otro todavía, ¿verdad? Con la ecuación del plano nos podemos poner creativos. Yo lo que hago es ponerle 0 a diferentes componentes para que no me queden todos como alineados. ¿Ven? Vamos a poner otro. Ok, esta era la ecuación del plano como me había quedado y ahí vamos a tantear PQR. Este me dice, profe, no, yo quiero que él haga como más forzado, quiero que haga con 1 y con 1. A ver, si se le hace más difícil. Es lo mismo, usted pone la ecuación, pero no se le anula, ¿verdad? No se te anula, entonces lo que le hace es valor a la y y a la z. Menos 3x. Menos 1 por 1, menos 1. 2 por 1, 2. Queda 9. Entonces acá te da menos 3x más 1 igual 9. Me queda x es igual a, me queda 8 porque lo pasé a restar y me queda entre menos 3 porque mando el 3 a dividir. Entonces si forzas a ciertos números, otros componentes, bueno, aguántate porque el punto va a tener algún componente fraccionario, entonces muy probablemente. Menos 8 tercios se pone ahí.
¿Viste? Entonces uno puede sacar muchos puntos dada la ecuación. Lo que sí puede sacar es un vector y con él, ese es el vector normal del plano. Entonces, ahí estamos hablando de un vector y un punto. Y estamos hablando todo ese mundo. Bueno, a mí lo que me dan son 3 puntos del plano. Ok, vamos a hacer como si este ejercicio no estuviera. Y vamos a imaginar que nos piden ecuación del plano phi dados 3 puntos. Es importante y el ejemplo es los 3 puntos que acabo de sacar del plano. Vamos a sacar, tienen que ser 3 puntos no colineales. Entonces el profe normalmente se asegura de que no sean alineados y entonces te da los 3 puntos no alineados. Yo sé que estos puntos no son alineados porque este punto vive sobre el plano. Vamos a ver, dibujando un poquito. Este es eje X y este y este Z. Se dice que es 0 en X y 0 en Z y solo dice que menos 9 es Y. Entonces aquí, digamos, menos 9 es para atrás. Para hacerlo bien, menos 9. Entonces acá. 0 en Z baja hasta el origen. 0 en X baja hasta el origen. Entonces aquí sobre la línea del eje Y en menos 9. ¿Ven? Entonces ahí es donde queda la marquita. El otro es menos 3, 0, 0. Entonces, menos 3 sería en eje X para atrás. Ahí está el otro punto. Por eso me gustan los ceros en los componentes, para ir haciendo puntos que no están alineados, están ahí en ejes distintos, y este otro punto, con esos 3 componentes, está en negativo en X, Y positivo y Z positivo, está como por acá arriba, ¿verdad? Como aquí en el aire, ¿ok? Para darte un ejemplo, a ver, menos 8 tercios, es como más para acá que está, ¿ok? Aquí cuesta un poquito ahí dibujarlo, pero, a ver si puedo, se hace como un triángulo, ellos no están alineados. Entonces, este triángulo está metido en el plano, o sea, el plano está en esta forma, ¿verdad? Estoy dibujando así como para que se ubiquen un poquitillo. Igual no es que yo tengo que escribir la parte gráfica de una vez, ¿verdad? Vamos a hacerlo de construir la ecuación del plano dados 3 puntos. Entonces, voy a usar el mismo ejemplo para que vean que va a dar una ecuación como esta. Entonces, bien, yo agarro 3 puntos. Con ellos dibujo vectores, porque quiero un vector que sea perpendicular a todo el plano. ¿Ok? Entonces sería, para dibujarlo así bien planito, todo esto es el plano, todo esto que está aquí, como si fuese un piso. Y tengo dibujado un vector y otro vector. Aquí, digamos, yo los voy a poner que salen desde P. Nada más para poner PQ, para poner PR. Entonces ya tengo los dos vectores y el vector normal sale en ángulo de 90. Entonces se sale del plano, se sale del piso, es como una columna, ¿verdad? Y es en ángulo de 90 acá y acá, con esos dos. Ahí perdonen la perspectiva, si me quedó muy fea. Entonces vamos a hacer PQ. Vamos a hacer PR. Y después vamos a hacer el producto cruz de ellos dos. ¿Ok? Sería PQ. Ahí está. Entonces sería Q menos P
A Q le quito P. Entonces a 0 le quito menos 3. A menos 9 le quito 0. Y a 0 le quito 0. Este sería R menos P. A R le quito 3. Estos son quitar 9 tercios. Yo lo hago sin calculadora, ¿verdad? Entonces me da un tercio. Me da un tercio. Okay, y lo que dice es menos 8 tercios, le quito menos 3. A 1 le quito 0. Y a 1 le quito 0. Okay, yo lo hago aquí, si no lo entienden, pues lo hacen a la manera de ustedes. Yo hago escribiendo como fracciones homogéneas. Ahí está, tenemos dos vectores. Entonces, siguiente paso, porque este era el primero, sacar los vectores. Ahora viene el vector director, ahora sí, por fin. Entonces sería el producto cruz de PQ y PR. Si alguien escribe PR, producto cruz PQ, pues también le va a servir. Le queda con los signos diferentes. Entonces PQ sería 3 menos 9, 0. Y el otro un tercio, 1, 1. ¿Okay? Y acá, menos 9. La otra sería 3. Y el otro componente sería a 3 le quito, vamos a hacer aquí a 3 le quito, menos 3, da 6. A 3 le quito, menos menos pasa más, 9 entre 3 da 3, 3 y 3 son 6. 6. Entonces te da 6 aquí. Entonces el vector que es producto cruz es menos 9, menos 3, 6. Y ya tenés el vector normal al plano. Este es el que querías. Un vector que sea ortogonal a dos vectores del plano es ortogonal a todos los demás, ¿verdad? Entonces nos imaginamos el piso y la columna, ¿verdad? O un mueble que tengan a la par, una biblioteca o lo que sea una repisa, el piso, ¿verdad? La repisa y las columnitas de la repisa, ¿verdad? Las columnitas son el vector normal, fungen así, tienen esa dirección, y la repisa es como el plano. Entonces, si usted tira lápices ahí, ¿verdad? Imagínate que tenés así, un mueble, y así, ¿verdad? Ahí están todos los, no lo voy a dibujar como lo más bien, pero imagínate que aquí en la repisa tenés un montón de lápices tirados para todo lado. ¿Ok? Entonces, todos los lápices están de manera ortogonal con respecto a las columnitas de la repisa. ¿Ves? Entonces, el vector normal es ortogonal a cualquier vector que yo dibuje en el plano. Entonces, la ecuación que a mí me parece más sencilla es ya procesada, que es AX más BY más CZ y hacer AX del punto, BY del punto, CZ del punto. Entonces, aquí yo tengo el vector, vamos a escribirlo de nuevo, menos 9, menos 3, 6. Y el punto, vamos a agarrar a P. P era menos 3, 0, 0. Qué bonito porque tiene un montón de componentes que son 0, nos queda más fácil de calcular. Entonces te queda A por X más B por Y más C por Z, donde A, B y C son del vector. Y al otro lado, como el vector, ¿verdad? Es menos 9 por menos 3, X con X, Y con Y y Z con Z, del vector y del punto. Entonces la ecuación aquí sería menos 9X menos 3Y, 6Z, y la operación me daría 0, 0, 3 por 9, 27 positivo. Ahora bien,
no tienen por qué simplificarlo, pero todos estos números veo que tienen tercera. Entonces, esta respuesta está buena. Y otra es simplificando, o sea, saco factor común o divido por 3 a cada lado. A cada lado de la ecuación, entonces me queda aquí menos 3x menos y más 2z igual a 9. Es el mismo plano, pero con los símbolos, con los números más bajitos, menores, simplificado al máximo. Esa es una opción. Este es el plano y es igual de bueno. O que hubiera sacado factor común, inclusive con negativo, ¿verdad? Yo puedo tener este plano y puedo tener el plano 3x positivo, y positivo, 2z negativo y 9 negativo. Todos los signos cambiados quiere decir que saqué menos a factor común a la izquierda y a la derecha y lo cancelé. ¿Por qué esto es importante? Porque son formas de ver la ecuación del plano y si ustedes tienen que hacer ejercicios en mediación y marcar una de las opciones, puede que no sea directamente el que obtuviste, sino que falta simplificar, falta un paso de simplificar. Inclusive también puede ser 3x más y menos 2z más 9 igual a 0. ¿Verdad? Que menos 9 pase a sumar y la ecuación está igualada a 0. Eso también está bueno. Entonces, no es obligatorio, pero sí es obligatorio saber interpretar que mi respuesta y la de una prueba de selección es la misma. Me falta hablar de un punto y una recta, un punto y un plano. Espérense para ver qué más. A ver si cerramos aquí rapidito. Distancia de un punto a una recta. ¿Ok? Se proyecta y la norma. Y la otra es de un punto al plano que tiene su ecuación de una vez. Entonces, vamos a hacer el dibujo de la recta y el dibujo del punto. Voy a hacerlo aquí como muy encimita, pero se puede estar como, imagínenselo en 3D para cualquier dirección. Y si les cuesta mucho, pueden agarrar un lápiz o una regla y ponerse así, a hacerlo así en el aire, y imaginarse un punto que puede ser así como un dedo, ¿verdad? Usted diga, bueno, el punto aquí, la recta es acá. Entonces usted puede ponerse a ver todas las posiciones. Yo aquí les estoy diciendo un punto que no está en la recta y la recta, ¿ok? La distancia a la que están. Todo punto en la recta tiene distancia igual a 0 a la recta. ¿Me explico? Entonces no tiene sentido que yo ahí pregunte que les dé un ejercicio de 5 puntos, que hagan 5 pasos si no hay pasos que hacer. ¿Okay? Yo puedo saber si un punto está en la recta o no, simplemente evaluando en la ecuación. Ahora, si yo tengo una recta, ejemplo, así, voy a poner un punto, denme un segundo para ver, para inventarme uno que sí esté bien. Si no me pongo a hacer uno muy fácil. Entonces, voy a inventarme uno así cualquiera. Y después veo si está en la recta o no. 3. Bueno, si quieren, lo voy a hacer al frente de ustedes para que vean. Ese me lo acabo de inventar. No sé si está o no en la recta. ¿Está bien? Vamos a ver si está en la recta o no. Primero, está en la recta.
Si no está en la recta, sacamos la distancia a la que está. Si el punto está en la recta, entonces x es igual a 1 menos 2t y me daría el valor de la t. De ahí yo saco que 2 es igual a menos 2t. De ahí saco que t vale menos 1, porque mando el menos 2 a dividir. La t vale menos 1. Pero, y usando la y vale 0 en el punto, y sería el resultado de hacer menos 1 más t. Entonces la t, despejando, vale 1. Ahí ya hay una contradicción. ¿Ven? Entonces, no puedo, ya el punto no está en la recta, porque me debería de dar el mismo valor de t. Hay que tener mucho cuidado. Entonces ya, ok, el punto no pertenece a la recta. Se pone la e de pertenece negado. ¿Ves? El punto no está en la recta, entonces es un dibujo como este. Entonces lo que vamos a hacer, voy a tener que volver a dibujar aquí, la recta, el punto, y lo que hacemos es lo siguiente. Siempre, siempre es el siguiente proceso. Un punto de la recta se compara con el punto que no está en la recta. ¿Okay? Este punto, digamos que se llama Q. Y yo construyo la línea que los une, ¿verdad? El vector que los une. Entonces, ese vector no está metido en la recta, está en el espacio, ¿verdad? Ese vector se puede proyectar vamos a ver, bueno, ajá, aquí, aquí, ¿verdad? Yo ocupo, cuando vimos proyección ortogonal, se forma un triángulo rectángulo. Entonces yo puedo agarrar el vector QP y proyectarlo, sería sobre el vector de la recta. Y entonces se forma esto de acá. Y luego se hace una resta. ¿Ok? Se hace U menos la proyección de U sobre V. Eso es lo que vamos a hacer para obtener este vector de aquí, ¿verdad? Este vector, y ahora sí sacarle la norma. Es un proceso, como decir, de 3 pasos. ¿Ve? Entonces lo que hacemos es Q es un punto de la recta, vamos a ver los datos. Un punto de la recta, recuerden que podemos agarrar 1, menos 1 y 2. Y el otro punto es 302. 1 menos 1, 2. Entonces, 1 menos 1, 2, que está en la recta. El punto que está afuera es 302. El vector que me dirige la recta que lo identifico acá también, ¿verdad? Entonces lo di menos 2, 1 positivo, menos 2. Sería menos 2, 1 positivo, menos 2. Ese es el vector. Entonces empiezo el trabajo, empiezo la proyección de QP sobre V y después es V menos eso. Aquí vamos a escribirle en una esquina, esto de acá es la proyección de QP sobre el vector de la recta y bueno, sería QP, sería el vector menos su proyección, ahí está. El vector menos su proyección y a eso se le saca la norma, ¿ok? Se le saca el tamaño. Ustedes lo pueden tener de fórmula, si tienen el dibujo y apuntan la fórmula, pues listo, no hay nada que volver a pensar. Pero la idea es que ahorita lo analicemos. Sería la proyección de QP sobre V. QP no lo hemos apuntado, entonces lo vamos a tener que apuntar aquí. A QP es la coordenada de P, le quito la de Q. A 3 le quito 1. A 0 le quito menos 1, positivo. A 2 le quito 2, da 0. ¿Ves? Entonces sería la proyección de 2, 1, 0
sobre el vector menos 2, 1, menos 2, perdón, en un segundo. Me perdonen. Entonces sería la proyección. ¿Cómo era la fórmula? U por V, ¿verdad? La multiplicación, producto punto de los vectores. ¿Me ayudan a revisar? La fracción. Abajo era la norma de U por norma de V, ¿verdad? Las dos multiplicadas. Y aquí poníamos el vector donde estamos proyectando, que sería V. No me gusta poner los números porque me da miedito que se me confunda. ¿Estamos bien así? Voy a mover aquí la imagen y vamos a hacer, bueno, el producto punto. Ah, no, es aquí es la proyección de U por V, abajo es V, la de V por V. A mí eso se me olvida porque está el coseno y a mí se me enredan los dos en la fórmula. Obviamente a mí se me olvidan a veces. Ahí está. Es U por V entre la norma de V al cuadrado y tal vez vamos a apuntarlo así. O la norma de V por la norma de V. Lo mismo. Y V aquí afuera. ¿Verdad? Entonces así. Vamos a apuntarlo acá. U por V. La norma al cuadrado. El producto punto de ella con ella. Y aquí el vector V. Entonces, aquí tenemos arriba el producto punto sería menos 4 y 1 menos 3 de arriba, el producto punto. Y abajo es la norma al cuadrado o el producto punto normal. Sería 4, 5 y 4, 9. ¿Ok? Vamos a poner aquí la norma de V al cuadrado para que la vean. Sería menos 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, con raíz, pero elevado al cuadrado, porque se quiere aquí al cuadrado. Entonces te daría abajo 4 y 4 y 1, 9. Y la raíz y el al cuadrado se cancelan. 9 positivo, 9. Y esa fracción por menos 2, 1 menos 2. Entonces aquí te da menos un tercio. Este de aquí lo apunté porque no tenía como, ¿verdad? Como un borrador. Este de aquí. Vamos a borrarlo. Y te queda un tercio negativo, menos 2, 1 menos 2. Y te queda repartir lo que sería 2 tercios positivo, 1 tercio negativo, 2 tercios positivo. Ahí está. Esa sería la proyección y nos falta, como les digo, es un procesillo largo porque está la proyección. Falta hacer el vector menos la proyección y luego sacarle la norma. ¿Verdad? Entonces falta el vector menos la proyección que acabamos de sacar. Es como la segunda parte. La tercera, si vemos como aquí, la primera parte, sacar el vector, identificar todo. Segunda parte, sacar la proyección.
Tercera parte, sacar el vector menos la proyección. Denme un chancecito para ver, el vector es el vector QP 210. 210. Sería el vector 210. La proyección y restarlos. ¿Verdad? Esto sería, a 2 le quito 2 tercios, 2 por 3, 6, 4 tercios. A 1 le sumo 1 tercio, son 4 tercios. 3 tercios más 1 son 4 tercios. A 0 le quito 2 tercios, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y eso sería el vector al que hay que sacarle el tamaño. Ya cuando vamos aquí, el vector menos la proyección sobre el vector de la recta, ya vamos por este es X. Entonces lo que ocupamos es saber el tamaño, porque eso sería la distancia. Entonces, este es el proceso más largo. ¿Está bien? Ahora sí, sacamos la norma del vector menos su proyección, o sea, el resultado anterior. Entonces sería la norma, es 4 tercios al cuadrado, 4 tercios al cuadrado, y menos 2 tercios al cuadrado. Yo a veces no pongo menos 2 tercios porque sé que va a dar positivo, pongo 2 tercios. No me complico. Aquí sería raíz, ustedes lo calculan como prefieren. Yo sé que esto es un 9, un 3 a la 2. Y aquí es 4 a la 2, 16. Entonces 16, 32 y 4, 36. 6 por 6, 36. ¿Verdad? Aquí saco la raíz de 36 da 6, la raíz de 3 a la 2 es 3 y todo eso es un 2. Entonces, el tamaño es 2 unidades. El tamaño de este vector. Entonces, de aquí hasta aquí son 2 unidades. Quiere decir que la distancia del punto P a la recta es 2. Pero tuvimos que construir un montón de cosas. Desde un vector que no está dibujado y yo lo construir es crear algo nuevo aparte del dibujo, ¿verdad? De los elementos del dibujo, de los datos que te dan. Entonces, dibujas un punto, dibujas el vector que une un punto de la recta con el punto que es externo. Ese vector rojo se proyecta sobre la recta, como la sombra que hace en el piso, aquí el piso es la recta. Entonces se proyecta y luego se hace el vector menos la proyección, es este que está el componente en vertical. Y ya con eso sacas el tamaño de ese componente vertical, que es el vector menos su proyección. Entonces la norma y ya te da positivo. Y la respuesta entonces es el último paso, la respuesta. La respuesta, la simbología puede ser de distancia entre el punto, vamos a ver, el punto se llama P, distancia entre P y L, a veces se ve así en los libros, o distancia entre P y L, o L y P, punto y recta, o se pone, ¿verdad? La distancia entre P y L es la línea perpendicular, la línea que une a P a la recta de manera perpendicular. Eso sí asume que uno como que gráficamente lo visualiza. Sería 2 unidades lineales, 2 unidades. Y vamos a parar ahí porque ya es hora y media, es bastante lo que hemos trabajado.